Buenas tardes a todos, bienvenidos al último webinar con el que cerraremos nuestra serie de 5 sesiones, las cuales organizamos con el objetivo de cubrir las necesidades de las nuevas normativas a la hora de gestionar a nuestros pacientes de sueño. Mi nombre es Marina Kraft y soy el Event Specialist de Sleep and Respiratory Care de Philips Ibérica. Antes de empezar, queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas, esperando que hayan sido de su agrado cada una de ellas. Recordarles por última vez que la sesión está configurada para durar 1 hora en total, dividida en 45 minutos de presentación general, 15 minutos para la sección de preguntas y respuestas. Igualmente, estamos grabando la sesión para efectos de posterior difusión, por lo que es importante resaltar que su anonimato está garantizado. Les invitamos a que escriban sus dudas durante todo el webinar en la sección de preguntas ubicada en la parte inferior de su pantalla y al finalizar la presentación responderemos a las consultas recibidas. Carlos Teixeira, nuestro especialista clínico, nos hablará el día de hoy sobre cómo usar el software G3 para la gestión de la familia ALICE. Carlos es técnico en neurofisiología con un posgrado en síndrome de apnea del sueño. Tiene certificación como European Sleep Technologies. Ha sido responsable del laboratorio de sueño por más de 12 años, es coordinador científico del posgrado en cronobiología y medicina del sueño. Además, es vicepresidente de la European Society of Sleep Technologies. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Carlos. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros hoy. Como ha dicho muy bien mi compañera, la última o el último de esta serie de 5 webinars que hemos tenido a lo largo de estas 2 semanas. Han sido 2 semanas intensas. Hemos cubierto varios temas. Hablamos de nuestro equipo de DreamStation, cómo es que nuestra tecnología os puede ayudar a puesta en marcha de vuestras unidades. Hemos hablado de los modos clínicos, que ayudan a la adherencia a corto plazo, como el IZSTAR, el Flex o el OptiStart. Otros también de la adherencia a largo plazo, como es el CPAP Check o también la oximetría. Hemos cubierto también en otro webinar la parte de conectividad. Philips o la DreamStation es la única solución del mercado que os presenta 3 soluciones posibles con la conectividad, sea un modo Wi-Fi, un modo Wi-Fi o el Bluetooth. Hemos hablado también en un otro webinar de nuestra plataforma online de seguimiento de pacientes como el Encore Anywhere. Hemos también abierto la puerta a futuro del Care Orchestrator, que es la solución que se aproxima también para hacer el seguimiento. Y hoy, por último, nos toca hablar del software de G3. Cómo podemos utilizar este software para gestionar la familia de equipos, la familia ALICE. Como os he transmitido también mi compañera Marina, pues por favor, a lo largo de esta presentación os animamos a que pongáis dudas, cuestiones específicas del software, etc. Hoy una sección un poco más práctica, que vamos a hablar directamente o vamos a utilizar directamente el software para poder enseñaros algunas características que por lo menos a mí me parecen interesantes, pero antes de eso me gustaría también transmitiros hablaros un poco de nuestra solución de alguna manera también teórico, ¿ok? Ahora mismo vamos a dar un nuevo paso, que es un paso a la versión 3.9.6, ¿ok? Creo que hasta final del mes de junio, por eso un día más, 2 días más como máximo, tendremos ya disponible para todos si queréis descargar la versión 3.9.6, que os comentaré también un poco qué cambia de la versión 3.9.5. ¿Qué características yo destacaría de nuestro software? Pues obviamente en una altura en que a lo mejor no tenemos la posibilidad de estar haciendo las codificaciones en nuestro hospital, en el sitio que queríamos, tenemos que desplazarnos a otro despacho. Destacaría la parte de licencias ilimitadas de nuestro software, es decir, en un hospital, si queréis, el G3 podrá estar instalado en todos los hospitales. Ya sé que es una exageración, pero podrá estar instalado en todos los equipos del mismo hospital, si es vuestro deseo.
Las actualizaciones que tenemos de este software son también free of charge, es decir, una vez que tengáis nuestro software, todas las actualizaciones que se hacen son gratuitas. Estas mismas actualizaciones se producen más o menos 2 veces al año y estas actualizaciones muchas veces son con requerimientos de nuestros propios clientes que vamos inseriendo en el equipo. Pues como os he comentado ya, actualmente en la versión 3.9.5 y también una característica muy interesante que vamos a ver más adelante es la capacidad de tener el Somnolizer dentro del software, dentro de nuestro software G3 y la última versión del software. Bueno, un slide muy lleno, pero obviamente solo deciros que el G3 puede estar instalado solo en un PC y tener ahí todas las adquisiciones, pero también, y esto obviamente os tengo por delante, las características necesarias para ese ordenador. Si las queréis, tenemos todo el placer en haceros llegar el documento con estas especificaciones y de la misma manera el G3 o dentro de un hospital o de una clínica también puede estar instalado en modo servidor, que siempre es el modo que nosotros solemos aconsejar a nuestros clientes. Pues esto es normalmente el flujo de datos que tenemos cuando está instalado, o en este caso, un Alice 6, por ejemplo, del paciente a la Edbox, que es el tablero de entrada, de la Edbox a la estación base. También si tenemos otro dispositivo auxiliar, bien sea una CPAP o bien sea un medidor de SO2, por ejemplo, de ahí al dispositivo auxiliar y de ahí a la estación base y después todo en conjunto para el ordenador. Obviamente, si estamos hablando de un dispositivo portátil como una lista o un PDX, la descarga se hace directamente al ordenador. Pues otras dos imágenes un poco para explicar que podemos hacer una instalación directamente o una conexión directa de un Alice al ordenador, o bien si estamos con más equipos poder instalarlo en red, que es también siempre lo aconsejado. Otras características que yo destacaría de nuestro software es la posibilidad de tener la integración HL7 mediante un coste. Obligatoriamente, ¿qué es la integración HL7? Es la comunicación directamente del Sleepware G3 con la historia clínica, la historia clínica, sí, del paciente, pero la Electronic Medical Record, quería decir, y obviamente también con la admisión de pacientes y con la base de datos que tenemos dentro de G3. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, dentro de un hospital, si tendréis una prueba programada para el Pepito Pérez al día de hoy, el técnico, enfermero, etc. de la noche que llegue y conecte el G3, solo tendrá el Pepito Pérez como posibilidad de hacer la prueba una vez que está conectado directamente a la admisión a la historia clínica del paciente, no solo, pero al software del hospital. Otra solución también bastante interesante de nuestro software es la posibilidad de también tener nuestras adquisiciones en modo cloud. ¿Okay? En modo cloud, ¿qué quiere decir? Obviamente, en la nube. Básicamente, si un hospital podemos hacer este modo cloud, o en un servidor o del hospital o de la clínica, o podréis claramente o directamente contratar servicios cloud a los varios proveedores que hay disponibles, como Amazon, Azure, etc., pasando la publicidad. ¿Y qué quiere decir? Es decir, tenemos nuestro laboratorio de sueño, tenemos nuestras adquisiciones. Estas adquisiciones van al servidor. Esté donde estemos en cualquier parte del mundo, si tenemos los datos para acceder a esta cloud o a este servidor directamente, podremos estar en China y revendo el estudio del paciente que se hizo ayer. Una posibilidad que también nos parece bastante interesante. Bueno, pasando a la nueva versión 3.9.6, ¿qué destacaría yo? Pues el Somnolizer, hemos hablado también otro día de sus características y el Somnolizer en su versión nueva
que nos trae, todas las capacidades, todas las características, la mejoría en la exactitud de hacer un scoring automático. Nos trae o nos introduce el concepto de hipnodensidad, que es la imagen que veis por delante vuestro, donde cuando vemos una color llena, es decir, que en la probabilidad de muchos puntuadores clasificar en esta época como despierto, todos aquí son concordantes, pero cuando tenemos en la gráfica, en la misma zona, dos colores, es decir, que un porcentaje de técnicos clasificaría como 2 y un porcentaje de técnicos, perdón, como 3 y un porcentaje de técnicos clasificaría como 2. Ya vamos a hablar también más adelante. La posibilidad también de tenernos ahora los reportes a blanco y negro directamente, que esto había sido una solicitud de nuestros clientes. También la posibilidad de finalizar los reports, y vamos a ver más adelante, cuando finalizamos los reports podemos generar un PDF y este mismo PDF direccionarse ya a una carpeta, a una historia clínica, donde sea, y no quedar en el sitio normal, que es la carpeta del estudio. Y por último, también una tabla de supino, no supino. Para ayudar hoy en día, el estudio de apnea posicional está muy de moda, y hemos añadido a los reports esta posibilidad de tener la tabla esta que veis directamente, el número de eventos en supino, número de eventos en non supino, y después el ratio de supino no supino para definir si es una apnea posicional o no. Pues entonces, vamos a ello, a la versión 3.9.6, y os vamos a pasar ahora a la parte de hands-on, directamente al software. ¿Ok? Perfecto. Y, eso, dan un segundín. Y ahora sí, me imagino que ya estáis viendo mi pantalla y ya estáis viendo el G3. Muy bien, pues entonces esta es la página inicial cuando abrís vuestro software G3, que bueno, a vosotros que tenéis el conocimiento y ya estáis acostumbrados a utilizar nuestro G3, ya sabéis que esta es la página inicial. Esta pestaña que veis aquí a vuestro lado izquierdo, la configuración, y de alguna manera y de una manera muy rápida, que voy a pasar algunos de estos puntos, aquí sería donde vamos a poder controlar, cambiar y hacer los principales ajustes de visualización, vamos, de nuestro software. Obviamente, como el propio nombre indica, las colores de canales y qué hacemos en cada canal, cuál es la color de las rayas, entre comillas, que tenemos, cuál es el tamaño de las letras, cuál es la etiqueta de tendencias, y me está yendo a la otra pantalla, os pido perdón, aquí. El tamaño de letra que tenemos en cada una de las SEA de los canales numéricos, de las etiquetas de canales, del panel digital, etc. Las etiquetas de tendencias, es decir, en la barra de tendencias, que ya veremos también más adelante en un estudio, cuál es el nombre que las etiquetas tienen. Si queremos salvar o no automáticamente la conexión a la base de datos, bien sea a la base de datos local o del servidor, o si tenemos un servicio cloud, al servicio cloud. Las adquisiciones remotas es exactamente lo mismo. Si tenemos acceso al servicio cloud, la conexión al servicio cloud, y las carpetas de trabajo, que también son bastante importantes. ¿Cuáles son las carpetas de trabajo que estamos utilizando? En la parte de informes, destacar apenas, como os he dicho a poco, en los gráficos del informe, si queremos gráficos bidimensionales o tridimensionales, cuál es el tipo de gráfico que queremos, y después a la hora de finalizar
el informe, ¿ok? Si queremos o no autorizar múltiples versiones del report finalizado y cuál es el tipo de fichero que queremos generar al finalizar. Obviamente también si queremos, después de finalizar, hacer una copia directa a una carpeta que podamos elegir, la carpeta que queramos, y este fichero podrá tener bien sea la identificación del paciente, el número de pedido o el nombre del paciente. A la hora de gestionar los informes son características que nos parecen también interesantes. De aquí de la parte de puntuación destacaría la parte de la biocalibración, que tenemos la oportunidad, si estamos haciendo un estudio online, cuáles son las biocalibraciones que queremos utilizar, cuál es la orden que esta biocalibración tiene. Podemos cambiarla para arriba, para abajo, podemos modificar, por ejemplo, alguna de ellas que pone, yo voy a poner ahora para que veáis. Parpadeo, por ejemplo, 5 veces, o incluso si tenemos alguna específica que nos gustaría añadir, solo tendremos que añadir y voy a decir, pues, tos, por ejemplo, si queremos, para que el paciente tosa, para que veamos cuál es la reacción fisiológica o qué alteraciones que producen en las rayas que tenemos. Obviamente también el Somnolizer, y aquí haríamos la activación de nuestras licencias, y podríamos también mantener cuáles son el número aún si tenemos de licencias, vamos, qué licencias tenemos disponibles o no. Aquí otros usos tal 11 y aquí en este caso, perdonad, otros usos 40, y podríamos grabar cuál es o obtener un informe de este uso de estas licencias. Si queremos utilizar usuarios o no, y una característica muy importante que nuestro software tiene también es si utilizamos usuarios, tenemos la capacidad de poder verificar cuál es la concordancia interpuntuadores. Tenemos, ya veremos más adelante, esta misma capacidad. Y de aquí, de esta parte, destacaría solo también la parte de seguridad, que es decir, si nosotros tenemos nuestros estudios, no tienen ninguna clave o ni tienen ningún tipo de seguridad, o si queremos poner nuestros estudios con una clave fija o una clave única, que es decir, a la hora de alguien abrir nuestros estudios fuera de este ordenador o fuera de esta localización, tenemos una clave o un password para que nadie pueda abrir estos estudios si no sabe esa password, y después también reglas relativas a esa password que al día de hoy como seguridad nos parecen interesantes. De aquí de nuestra página inicial, obviamente, tenemos las adquisiciones que abrimos recientemente. Si tenemos usuarios y si activamos usuarios, tenemos también aquí a mano derecha las adquisiciones que me han sido asignadas. Imaginaros que utilizáis usuarios y tenéis 5 usuarios. Yo como coordinador del laboratorio puedo asignar a cada usuario determinadas puntuaciones, y si estáis, no sé si estáis acostumbrados o no, porque mucha gente que conozco que utiliza ya nuestro software hace varios años no conoce esta parte, que esta parte aquí podemos tener una visibilidad de nuestros equipos que veis aquí a vuestra mano derecha, cuáles son los equipos que tenemos disponibles o no y los que están en uso, los que han sido devueltos o no, y después también tener una idea a la hora de gestionar, priorizar y hacer los estudios primero los más antiguos, tener una idea de hace cuántos días están los estudios ahí para clasificar, y aquí en este status podemos ver si es una nueva adquisición, si ya está siendo, si está en puntuación, si ya está siendo puntuada o no, y de una manera bastante sencilla
acceder a estas mismas adquisiciones para podermos priorizar estas mismas adquisiciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, cuando hablamos directamente de un estudio, irnos ya directamente del estudio, grandes cambios que hemos producido. Pues ahora mismo ya veis adelante vuestro el gráfico que os he comentado de la hipnodensidad. Ojo que obligatoriamente este gráfico de la hipnodensidad supone que tenemos Somnolizer y que Somnolizer ha hecho el scoring de este estudio. Si hacéis el scoring normal vosotros, esta gráfica de hipnodensidad no os aparecerá. ¿Ok? Obviamente también tenemos todas las gráficas a que estamos ya acostumbrados y una cosa bastante interesante siempre es la capacidad de configurar y poner a nuestra manera el software. Si estamos acostumbrados a ver de una manera, nosotros podemos ponerlo y grabar esto en lo que nosotros llamamos workspaces y los tenemos aquí a mano izquierda todos ellos. Normalmente por defecto solo vienen tres, que son los datos no procesados, los eventos y la tendencia. Ya verificaremos cada uno, pero podemos añadir, por ejemplo, uno que yo he puesto como test, Carlos, que es la posibilidad de tenerlo, por ejemplo, dividido en dos pantallas y ya veremos más adelante otras capacidades que tenemos que hacer. ¿Vale? Siempre que queremos de alguna manera añadir, producir alteraciones o cambiar nuestra manera de visualizar, siempre que apretamos con el derecho del ratón, tenemos paneles. Estos son, como veis, tiene una línea azul de vuelta y ahora si yo clico en este panel tenemos también una línea azul por de vuelta, siempre para añadir o no panel, nuevo panel, sea bien horizontal o vertical. En este caso vamos a añadir un horizontal y podríamos decir, por ejemplo, contexto de fases de sueño. ¿Y qué estamos añadiendo? Pues estaríamos añadiendo aquí esta pestaña y esta pestaña nos va a decir en la época que estamos estaríamos en N3, perdón que voy a cambiar para 30 segundos para que sea más visible, estaríamos en N3, estos son las clasificaciones de las épocas anteriores y para adelante las clasificaciones de las épocas que tenemos obviamente por delante. ¿Esto nos puede ayudar a clasificar? Pues sin duda ninguna, particularmente cuando llegamos aquí a una zona que sabemos que estamos ya casi entrando en REM, avisarnos de este cambio y estarmos al tanto de todas las alteraciones. A lo mejor yo en este caso ya marcaríamos REM a partir de aquí cambiando la clasificación que estaba. Todos son pequeños detalles que a la hora de clasificar podemos sin duda ninguna tener esta pequeña ayuda. No solo tenemos la capacidad también de estos paneles horizontales, pero también tenemos la capacidad de añadir paneles verticales. Y por ejemplo, a mí, si estamos adquiriendo un estudio, a mí, por ejemplo, los datos digitales podrá ser algo que nos interese. Obligatoriamente siempre estamos añadiendo y cada vez o siempre que añadimos más un panel, vamos de alguna manera robando un poco de espacio a la visualización de nuestras curvas que nos interesan, ¿no? Entonces, con lo cual, siempre hay que estar bastante atento, hay que tener un compromiso entre el número de paneles que queremos y los datos que queremos tener aquí. Por ejemplo, yo destacaría en estos datos digitales no es necesario que tengamos todos ellos. Imaginaros que yo aquí me gustaría tener solo la saturación mínima, pues yo puedo directamente con el ratón directo apagar uno de estos indicadores o directamente con el delete en el teclado hacer exactamente esto y la saturación mínima de esta página la dejaría. ¿Ok? Bueno,
Ay, perdón que lo he borrado, pero tampoco hay problema. Podemos ir aquí o a las propiedades de este panel y decir, pues muy bien, de este panel la única cosa que me interesa sería la saturación mínima. Y así aquí. Una otra capacidad que tienen estos paneles es que no tenemos la necesidad que queden anclados, digamos de una manera fijos aquí. Imaginaros, yo por ejemplo esto del SPO2, yo lo que haría es, perdón que no estáis viendo porque me salta a otra pantalla, pero es desconectar este panel. Y este panel queda desconectado, libre, para que yo ponga donde yo lo quiero. Y siempre que vamos avanzando, perdonad que aquí en este caso estamos en una parte que no tiene oximetría, pero siempre vamos viendo cuál es el mínimo de esta misma página. Una cosa también súper interesante que podremos hacer es los límites. Por ejemplo, en el SPO2 el límite inferior está 90 y vamos a cambiar de color la baja y poner, por ejemplo, a rojo, y cada vez que la saturación va por debajo de 90, vemos la saturación a rojo. Creo que es algo que, bueno, en este caso, como es un paciente que tiene varias desaturaciones, vamos a hacerlo con límites y vamos a poner 85. Ok. Y ahora, cada vez, bueno, cada vez que sobrepasa los 85 vuelve a su normalidad, pero cada vez que lo tenemos por debajo de 85 nos salta esta alarma. Nos parece una característica súper interesante para utilizar no solo cuando estamos adquiriendo online, pero también cuando estamos revisando un estudio para que nos llame la atención de la bajada de saturación. Muy bien, bueno, pasando ahora un poco a otras ventanas que tenemos y vienen siempre por defecto, otros workspaces, tenemos eventos, ¿ok? Esto es el listado de eventos desde el principio de la noche hasta el final de la noche, el listado de eventos. Podemos organizarlo por evento, por la hora que este evento ha pasado, si es un evento validado o no, en qué posición corporal este evento ha pasado, y si queremos y estamos viendo un grupo de eventos específico, podemos, por ejemplo, voy un pelín más para adelante para comentaros, imaginaros que yo quiero ir directamente y yo he visto esta hipopnea y que su duración es de tanto. Si yo quiero ir directamente a esa hipopnea y le doy 2 veces en este listado, me lleva automáticamente al estudio, me crea una nueva ventana de datos no procesados de raw data y nos lleva directamente a ese mismo evento. Interesante por si tenemos algún evento más raro, alguna hipopnea central que no nos queremos, que no estamos de acuerdo, directamente desde ahí podemos ir al evento. O incluso si existe algún comentario del técnico durante la noche que se puede producir, si vamos directamente aquí y tenemos y escribimos un comentario con la barra de espacios, test comentario, y le damos OK. Tenemos ahora creado aquí un evento que nos va a aparecer, bueno, voy a poner por hora y sería a la 1:36 el comentario, y si estamos organizando por comentarios, si le doy 2 veces, directamente nos lleva a este comentario. ¿Ok? Interesante también rapidez a la hora de cuando vamos a hacer el scoring, si queremos verificar 4 o 5 puntos bastante importantes, irnos directamente a esos 4 o 5 puntos para verificar solo lo que es necesario. Por supuesto, también la tendencia, y la tendencia es una manera, un gráfico más visual de lo que tenemos durante toda la noche. Obviamente el gráfico de saturación, los ronquidos, etc. Toda la información que contiene aquí siempre la podemos editar para tener solo la que queremos, como editar en lista de tendencias. Aquí vamos a ver toda la información posible, pero yo he elegido apenas bueno, he elegido alguno de ellos. Destacaría, obviamente,
también cuando utilizamos el Somnolizer, hemos hablado de la clasificación por colores, bien sea un semáforo, ¿no? Por el código ese de semáforo, verde, rojo y amarillo. En este caso solo tenemos verde y rojo, no tenemos amarillo. En la parte de confianza en las fases de sueño o despertar, obviamente, y como hemos referido, muchas veces la calidad de la señal va a influir la capacidad del Somnolizer de detectar o no, o bien clasificar los estudios, y esto bueno, con esta información, la información de calidad del EEG. Cuando llegamos a la parte respiratoria, también podemos ver aquí cuál es la confianza en eventos respiratorios o no. Es decir, la barra verde de arriba es confianza en que sí existe un evento respiratorio y la parte de abajo es qué tipo de evento. Entonces, aquí estoy seguro que hay un evento y aquí abajo pues no estoy muy seguro de qué evento he marcado. Y obviamente también la calidad del flujo y del esfuerzo torácico abdominal que nos dará también una muy buena información. Y obviamente después los eventos respiratorios, cada color representa un tipo de evento y cuanto más alta es esta barra, más eventos tenemos en estas páginas, igual con el gráfico de el hipnograma y también por detrás el gráfico de la hipnodensidad. Una información importante también que yo destacaría es la posibilidad de tener la análisis espectral. Este análisis espectral, también a quien está acostumbrado más a la parte del electroencefalograma, nos va a ayudar a decir si estamos clasificando también de una manera muy rápida por un código de colores, si estamos clasificando bien o no nuestro, nuestro, nuestro estudio. Y pasando ya a esta parte, a un otro workspace, vosotros podéis ver que tenéis ya espacios de trabajo que están que son favoritos y que vienen por defecto y otros que podéis crear y añadir a esta lista de favoritos o también hacer con que se precarguen cada vez que empecemos o cada vez, bueno, que abrimos un estudio o que empecemos una adquisición. Pues claramente, si estamos adquiriendo un estudio online, el workspace puede ser uno y cuando estamos haciendo la clasificación del estudio, el workspace puede ser otro, teniendo trayendo más flexibilidad y trayendo más capacidad de visualización de los datos. Pues, por ejemplo, aquí mismo es una este workspace es uno de a mí cómo me gusta trabajar, tener un hipnograma arriba, tener esta parte de contexto de las fases de sueño, las anteriores y las posteriores. Aquí mismo yo tengo, como veis, en marca de agua de la parte de arriba EEG que tenemos a 30 segundos, yo he puesto la fases de sueño, pero si queréis cambiar, podéis cambiar a ninguno o otras características que también estáis acostumbrados a ver. Lo único que tendréis que hacer siempre para cualquier alteración, como os he dicho, es derecho del ratón por encima del panel que queréis producir alguna alteración. En este caso, vamos a utilizar las propiedades de datos no procesados y en estas propiedades vamos a ver la marca de agua. Y en la marca de agua vamos a poder elegir el estadio de sueño, la posición de cuerpo, el número de terapia o el número de periodos. Yo número de periodos no suelo poner, por si ponemos aquí número de periodos tradicionales, tenéis aquí en este corner cuál es la época a que corresponde esta página. Con lo cual yo lo que utilizaría es posición corporal. La posición corporal en este caso es supino. Tenemos aquí N3, ya tenemos la información de cuál es la fase de sueño en que estamos o que ha clasificado esta página y obviamente también después en el panel de abajo en gris o alguna otra core que podéis también utilizar de propiedades de datos no procesados, en la área de resalte utilizar alguna otra color que queráis. Por ejemplo, en este caso he utilizado este color y cambia para deciros que esta época de arriba corresponde a esta época de abajo.
Otra característica interesante que hemos visto también es la asociación de los eventos. Si nosotros marcamos un evento y el evento tiene un arousal, vamos a ver este ampersand en el evento, y es decir que este evento está asociado a un arousal. Interesante a la hora de contabilizar los arousals. Si estáis viendo mi clasificación ahora mismo y si yo despliego, cada vez que me acerco del evento, el evento se va a asociar automáticamente. Esta distancia entre evento y arousal es una distancia también configurable. ¿Okay? Pues yo he puesto esto de una manera que a mí estoy de alguna manera acostumbrado a trabajar, en que tengo el eje a 30 segundos, la parte de abajo a 4 minutos, pero podemos cambiarlo para el ancho que queramos, y obviamente cada vez que andamos arriba, yo estoy en el panel de arriba, cada vez que andamos en el panel de arriba, andamos solo, veis, una época en época, pero si estamos en el panel de abajo, obviamente andaremos de 5 en 5 minutos, que me parece también una característica interesante. Otros puntos y otras customizaciones, pues lo que queráis. Si estáis acostumbrados a trabajar con un fondo y este fondo no os gusta que sea blanco y más bien sea una otra color, a lo mejor ahora en vuestras pantallas no se produce, perdón, ningún cambio, pero aquí mismo en esta pantalla se ha producido el cambio para un color, bueno, creme o algo así, no blanco, ¿ok? Y de una manera así simple, cambiar el hecho de que la pantalla no esté tan blanca y no sea más fácil de verificar. Otra cuestión, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a ver, y a mí las desaturaciones es también algo que muchas veces nos comentan nuestros utilizadores, que es que no veo tan bien las desaturaciones. Me las marca, pero yo no veo la caída también de esas desaturaciones. Pues muy sencillo. Esto lo único que merece es de una configuración. Derecho del ratón por encima del canal, si nos vamos a las propiedades del canal, y lo único que cambiaría y guardaría sería la escala y ponerlo, por ejemplo, de 80 a 100. Y cada vez que hacemos esto, es decir, estamos cambiando este rango y obviamente la caída se torna más visible de alguna manera. Obviamente esto hay que jugar un poco con ello y para verificar cuál es la mejor escala que queremos. Puede depender también mucho de paciente por paciente. Pues si no, imaginaros que también nos gusta tener en esta misma pantalla un panel donde tengamos donde tengamos la tendencia de la saturación. Obviamente esto es mucha información, pero yo en los canales lo que añadiría, o más fácil si voy aquí, perdonad, y si lista de tendencias, y en esta lista de tendencias poner ninguno y tener solo la saturación, y obviamente aquí nos quedaría solo el gráfico de la desaturación. Bueno, esto no es muy buen ejemplo porque tiene varios momentos de la noche que no tiene saturación, pero obviamente si estamos analizando el estudio y nos queremos ir directamente a una zona en que nos parece que hay unas desaturaciones importantes y hay que verificar, pues a la hora de analizar el estudio es importante. Una vez más, es solo para quedar reflejado que el software tiene muchísimas capacidades de customización, y estas capacidades de customización solo van a parar cuando ustedes decidan: no voy a hacer ningún cambio más, esto ya es suficiente para mí, y así ya veo bastante bien el estudio, y así me voy a llevar de aquí para adelante. ¿Ok?
Por último, yo me gustaría perder también un poco de tiempo en unas herramientas que yo creo que son únicas y pocos otros softwares, si no ninguno, pero no estoy seguro, os pueden ofrecer, que es, si tenemos la base de datos, y esto es una cosa que nosotros como Filis recomendamos siempre a nuestros clientes. Como os he comentado al principio, la instalación en servidor, con los estudios guardados en servidor, igual la base de datos, para de alguna manera tenemos una protección de los datos que estamos obteniendo, bien sea de la información de los pacientes, bien sea de los estudios, pero si tenemos esta misma base de datos, el software nos da aquí en herramientas una capacidad muy interesante. Aunque sea de alguna manera tenga también algunas limitaciones, podemos hacer una consulta a los resultados clínicos. ¿Qué es una consulta? Es decir, vamos aquí paso a paso a adicionar, añadir una consulta, vamos a poner Philips Live y vamos solo a decidir cuál es el tipo de consulta que vamos a hacer. Una vez más, lo que estaba diciendo, si queremos en tipo de adquisiciones, cuál fue el tipo de adquisición, el técnico que lo ha adquirido, cuál es el estatus, por fechas. La parte clínica, si tenemos un índice de apnea-hipopnea, pues yo en este caso voy a decir todos los pacientes que tienen un IH superior a 15. Podemos ir por saturación o no. Esto es como si estuviéramos haciendo una búsqueda a la base de datos. Y una vez que lo tengamos, si vamos a ejecutar esta búsqueda, nos va a salir automáticamente todos los estudios, todos los pacientes que caen sobre las especificaciones que hemos puesto. Es decir, de alguna manera hacer una consulta rápida, si estamos preparando un estudio, si estamos preparando algo, hacer una consulta rápida a si tenemos pacientes suficientes para este tipo de estudio, si hay que cambiar algún criterio o no. Obviamente no es ¿cómo decir? Un programa, un SPSS o un otro software, pero de alguna manera nos da una medida muy rápida de qué pacientes caen opciones que hemos puesto y tener obviamente un fichero CSV para después a la hora de exportarlos tenernos ya en un fichero CSV, que me parece también bastante relevante y bastante importante. Pues de alguna manera esto sería algunas características que yo resaltaría de nuestro software, todas estas actualizaciones que hemos hecho, todas estas capacidades que hay, todas esas posibilidades que hay de configurar de nuestro software, todos los avances que tenemos a cada versión de software. Estos serían, como estaba diciendo, algunas de las características que yo destacaría, que nos parecen bastante importantes, que os pueden ayudar a la hora de volver a toda la normal actividad de vuestros laboratorios, poder ayudaros, aunque sea un poquito solo en este aspecto del software, pero por lo menos ayudaros un poquito a ser más rápido, a ser más eficiente. Cuando hablamos del Somnolizer, sin duda ninguna, no solo la eficiencia, pero también el coste-efectividad, pero lo que estaba diciendo, un poco de ayuda a la hora de volver a la normalidad. Y con esto terminaría mi parte de la presentación del software. Si tenéis alguna cuestión o duda, pues por favor, estamos a vuestra disposición, estoy a vuestra disposición. Podemos irnos directamente al software. Si tenéis alguna cuestión, pues animaros a hacer alguna cuestión. ¿Vale? Aguardemos un poco a ver si alguien se anima a hacer alguna cuestión. Perdonad, pero tengo... Bueno, de momento nos han comentado, gracias, excelente charla. ¿Sería posible que nos compartan la charla Inframéxico?
Pues, como bien ha dicho mi compañera Marina al principio del webinar, estas charlas estarán grabadas, estarán disponibles en nuestro website. Tiene mi email directamente ahí en la parte que pone más consultas. Si está interesado, por favor, enviarnos un mail directamente al mail que ve en su pantalla y podríamos, y tenemos todo el placer de darle la indicación de cómo registrarse en nuestro website para poder tener acceso no solo a la palestra de hoy, como hemos dicho, a todas las demás anteriores, en las que hemos hablado de la Dream Station, de modos clínicos, hemos hablado también de conectividad. Es decir, en general, 5 webinars donde hemos cubierto de cómo la tecnología de Philips, bien sea de equipos, bien sea de modos clínicos, bien sea de conectividad, bien sea del software en la parte diagnóstica, cómo puede nuestra tecnología ayudaros a vosotros. Con lo cual, 5 webinars que estarán disponibles. ¿Alguna más, Marina? Sí, nos comentan, hola, ¿podrían mostrar por favor cómo se ve el software, una adquisición que se haya tomado con un equipo como un Dream Station? ¿Como una Dream Station? Pues sin problema. A ver. Con tu permiso. Aquí. ¿Dónde tengo? Perdonad. Aquí mismo. Compartir. Pues configuración, página inicial. Vamos a cambiar aquí. Y aquí mismo. Pues por ejemplo, aquí, este estudio mismo. Un segundo, mientras abre el estudio, pues voy a organizarlo mejor para que sea de más fácil visualización. Y lo podemos poner en una ventana de 4 minutos. Aquí más adelante y muy bien, pues aquí tenemos un estudio claramente donde podemos ver el flujo, que aunque ponga flujo cánula, no es el flujo de la cánula, es el flujo que nos viene directamente del equipo, ¿ok? Tenemos la presión del paciente, en este caso verificamos que es una BiPAP, que tenemos 2 presiones distintas, y tenemos también la fuga total que estamos viendo y obviamente la fuga que cambia a cada inspiración, expiración, y tener también al tanto de cómo va evolucionando el paciente a lo largo de la noche, que veis que estaba teniendo eventos, y a partir del momento en que el equipo también sigue trabajando y mejorando, pues la normalización de alguna manera del flujo del paciente. ¿Alguna cuestión más? De momento no. Demos un segundito más. Muy bien. De cualquier forma, como les comentaba mi compañero Carlos, si prefieren hacerlo directamente, pueden enviar sus consultas al correo que se muestra en pantalla. Y si ya no hay nada más que aclarar. Muy bien, pues de mi parte, daros las gracias de estar con nosotros una vez más hoy. Ha sido un placer a lo largo de estas 2 semanas poder compartir con vosotros nuestra experiencia, nuestra tecnología. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes a vosotros. Como comentaba mi compañero, antes de despedirnos, queremos agradecerles nuevamente por habernos acompañado y esperamos que toda la información que les hemos presentado haya sido de utilidad para ustedes. Próximamente les compartiremos el enlace de nuestro B2B portal donde colocaremos los videos de los webinars por si se han perdido de alguno o simplemente quieren volver a verlos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan disfrutado del webinar de hoy. Hasta la próxima. Buenas tardes. Esperen, tenemos una última pregunta que si no les molesta lo puedo leer.
Sin problema. Eh, Nos preguntan, ¿para evitar fugas altas solo debemos usar mascarilla marca Philips? Vamos, es una pregunta muy, muy difícil. Las mascarillas se deben adaptar a cada paciente. Obviamente, nuestras mascarillas, particularmente la familia DreamWear que hemos desarrollado en los últimos años, bien sea la DreamWear solo under the nose, con mascarillas de contacto mínimo, bien sea de esta misma familia Dream Family, la DreamWear Full Face, es decir, toda la tecnología que hemos puesto, todos los esfuerzos que hemos puesto, siempre es por el confort del paciente y para mejorar el tratamiento. Si solo nuestras mascarillas permiten que no tengan fugas o que no tengamos fugas altas, tampoco creo que sea verdad, pero insisto, las evoluciones que hemos tenido permiten decirnos que nuestras tecnologías y que nuestras mascarillas están de verdad bien hechas con una tecnología puntera y que van a permitir al paciente una buena adaptación a la mascarilla, que es un factor crucial a la hora de adaptarnos a la terapia y obviamente también permitir que no tengan tantas fugas porque se adaptan y se modelan bien a la cara de cada paciente. Espero haber contestado a vuestra pregunta. Tenemos otra. En esta nueva actualización de Somnolizer también da mensajes de ayuda y consejos en la parte inferior de la pantalla. Mensajes de ayuda y consejos, pues no sé a lo que se refiere específicamente. No es tanto, no es tanto mensajes de ayuda y consejos. Es decir, el motor, entre comillas, que está por detrás del Somnolizer y de esta nueva versión es un motor que tiene ya inteligencia artificial por de dentro. Es decir, tiene como si fuera memoria a corto plazo y a largo plazo. Y entonces es analizar cuál sería la probabilidad de que un grupo de técnicos clasificara esta época con A o con B y utilizar la época en que la mayor parte clasificaría. Es decir, tiene la capacidad, entre comillas, como si fuera de aprender aprender con los estudios. Con lo cual es una tecnología bastante interesante que podemos clasificar una polisomnografía en menos de 5 minutos. Me parece muy interesante. Una vez más, pido perdón o disculpas, pero no sé específicamente a lo que se refiere cuando hablamos de mensajes de ayuda y consejos. Vale, parece ser que ahora sí es la última. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por habernos acompañado nuevamente y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.